Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando en el mundo del entretenimiento y, especialmente, en los titulares de las noticias, y es que vamos a adentrarnos en un asunto que ha causado mucho revuelo, las recientes declaraciones de Amber Heard sobre las acusaciones de infidelidad que la han rodeado. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por conocer los detalles, y por eso, aquí estamos, para desgranar todo lo que ha sucedido y lo que Amber ha decidido compartir con nosotros. Este vídeo promete ser intrigante, revelador y, sobre todo, informativo. Así que si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es muy sencillo, solo tienen que darle al botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros nuevos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad como este. Como les mencioné, el foco de nuestro vídeo de hoy es la figura de Amber Heard, la talentosa y carismática actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país natal sino a nivel internacional. Recientemente se han difundido rumores y especulaciones sobre una posible infidelidad dentro de su relación, rumores que, como pueden imaginar, han generado un torbellino de opiniones y comentarios en las redes sociales y en los medios. La presión mediática y la curiosidad del público son inherentes a la vida de una celebridad de su calibre, pero esta vez, la situación parecía haber alcanzado un punto crítico, obligando a Amber a salir al paso y romper su silencio. La noticia de que Amber Heard ha decidido hablar sobre este delicado asunto es, sin duda, un gran acontecimiento. Durante mucho tiempo se ha mantenido al margen, dejando que los rumores fluyeran, quizás esperando que pasaran de largo, o quizás simplemente lidiando con la situación en privado. Sin embargo, parece que el silencio ya no era una opción viable, y ha decidido tomar el control de la narrativa, ofreciendo su propia versión de los hechos. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar juntos hoy. ¿Qué ha dicho Amber Heard, cómo ha abordado estas acusaciones y cuál ha sido la reacción general? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles que han estado esperando. Para entender completamente la magnitud de estas declaraciones, es importante recordar el contexto. Amber Heard, conocida por sus papeles protagónicos en exitosas series de televisión como Amor Eterno y Alka, no solo es admirada por su talento actoral, sino también por su belleza y su personalidad, que ha cautivado a millones de seguidores. Su vida personal, como la de cualquier figura pública, está bajo constante escrutinio. Y en el caso de Amber, su relación sentimental ha sido uno de los focos principales de atención. Las especulaciones sobre infidelidad surgieron hace poco tiempo, y la forma en que se presentaron estas noticias, a menudo sensacionalistas y carentes de pruebas concluyentes, ha generado una gran controversia. Lo que ha hecho Amber Heard es romper ese muro de especulación con una declaración que, según se informa, es directa y valiente. No se trata de una simple negación o de una respuesta evasiva. Las exclusivas que han salido a la luz sugieren que ha abordado las acusaciones de frente, ofreciendo una perspectiva personal y detallada sobre su situación. Se habla de que ha querido dejar claro su sentir, su posición y, quizás, su decepción ante la forma en que se han manejado los rumores. Es fundamental que, como audiencia, sepamos escuchar ambas partes y no nos dejemos llevar únicamente por lo que se dice en los medios sin contrastar. Analicemos ahora los puntos clave de lo que Amber Heard ha comunicado. Según las informaciones que han trascendido, la actriz ha expresado su profundo malestar por la difusión de rumores infundados que afectan su vida personal y su relación. Ha enfatizado que la privacidad es un derecho fundamental, incluso para las figuras públicas, y que la constante invasión de su espacio íntimo por parte de ciertos medios y la opinión pública le resulta profundamente agotadora y dañina. Es un sentimiento que muchas personas en situaciones similares pueden comprender, la sensación de no tener un respiro, de que cada paso que das es analizado y juzgado. Además, se rumorea que Amber ha desmentido categóricamente las acusaciones de infidelidad, calificándolas como falsas y malintencionadas. Ha dejado entrever que estas difamaciones buscan deliberadamente dañar su reputación y la de su pareja. Es importante destacar que en muchas ocasiones, estos rumores nacen de fuentes poco fiables o de interpretaciones erróneas de situaciones. La actriz parece haber querido poner fin a este ciclo de desinformación, presentando su verdad. Otro aspecto crucial de sus declaraciones es su firmeza al afirmar su compromiso con su relación. Si bien no ha entrado en detalle sobre los aspectos más íntimos de su vida de pareja, su mensaje general apunta a la fortaleza de su vínculo y a su deseo de protegerlo de la negatividad externa.
Esto sin duda tranquiliza a sus seguidores más cercanos y a aquellos que aprecian su estabilidad personal. Las reacciones a estas declaraciones han sido diversas. Por un lado, sus fieles seguidores han manifestado su apoyo incondicional, aplaudiendo su valentía al enfrentar la situación y defendiendo su derecho a la privacidad. Los comentarios en redes sociales se han llenado de mensajes de aliento y de condena hacia quienes difunden rumores sin fundamento. Es un claro reflejo del cariño que Anne de Hercel ha logrado cultivar entre su audiencia. Por otro lado, como es habitual, siempre habrá voces escépticas o que prefieran seguir especulando. Sin embargo, el hecho de que una figura pública de la talla de Anne de Hercel se tome el tiempo de salir a desmentir algo de manera tan contundente y de manera exclusiva, le da un peso considerable a sus palabras. Las exclusivas por naturaleza buscan ofrecer información de primera mano, a menudo con un acceso más directo a la persona involucrada, lo que les otorga una mayor credibilidad en comparación con los rumores generalizados. Es fundamental reflexionar sobre el impacto que estas situaciones tienen en la salud mental y emocional de las celebridades. La constante exposición mediática, la presión por mantener una imagen perfecta y la exposición a críticas y juicios constantes pueden ser abrumadoras. La decisión de Anne de Hercel de hablar puede interpretarse también como un acto de autocuidado, una forma de retomar el control de su propia narrativa y proteger su bienestar. En este contexto de crisis o paz, como sugiere el título, estas declaraciones de Anne de Hercel marcan un punto de inflexión. ¿Ha traído paz a la situación, disipando las dudas y rumores? ¿O ha abierto una nueva etapa de controversia al abordar el tema directamente? La respuesta dependerá de cómo evolucione la situación y de la receptividad del público y los medios. Sin embargo, el simple hecho de que haya roto el silencio es un paso importante. Quiero recalcar la importancia de la empatía en estos casos. Detrás de la figura pública hay una persona con sentimientos, con una vida privada y con derecho a cometer errores o a enfrentar desafíos como cualquier otro. Si bien es natural sentir curiosidad por la vida de las celebridades, también debemos recordar ser respetuosos y considerar el impacto de nuestras palabras y de la difusión de rumores. Analizando la estrategia de Anne de Hercel al romper el silencio a través de una exclusiva, podemos inferir varias cosas. Las exclusivas suelen garantizar un mayor control sobre la información que se difunde. Permiten a la celebridad contar su historia en sus propios términos, eligiendo qué decir, cómo decirlo y a quién decirlo. Esto limita la posibilidad de que la información sea tergiversada o sacada de contexto por terceros. Es una forma de asegurarse de que su mensaje sea claro y directo, llegando a su audiencia de la manera más fiel posible. Además, el uso de una exclusiva sugiere que las acusaciones tenían un peso significativo como para justificar una intervención pública de esta magnitud. No se trata de una molestia menor, sino de algo que requería una respuesta firme y oficial. La forma en que se ha manejado la noticia, posicionándola como una ruptura de silencio y una exclusiva, enfatiza la importancia y el impacto de sus declaraciones. Podemos también considerar que Anne de Hercel, como figura pública influyente, tiene la capacidad de moldear la percepción pública. Al compartir su experiencia, no solo se defiende a sí misma, sino que también puede enviar un mensaje a otras personas que enfrentan situaciones similares, animándolas a hablar y a protegerse de la desinformación. En resumen, hemos explorado las recientes declaraciones de Anne de Hercel sobre las acusaciones de infidelidad que la han envuelto. Hemos destacado la importancia de su decisión de romper el silencio, su desmentido categórico de las acusaciones, su defensa de la privacidad y su reafirmación del compromiso en su relación. Hemos analizado las diversas reacciones que estas declaraciones han generado y la estrategia detrás del uso de una exclusiva para comunicar su mensaje. En definitiva, lo que Anne de Hercel ha hecho es reafirmar su posición y su derecho a la privacidad, desmintiendo las especulaciones de infidelidad de manera firme y directa. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las pantallas, hay personas reales con vidas privadas que merecen respeto. Su valentía al enfrentar estos rumores y al compartir su versión de los hechos es digna de admiración y nos invita a reflexionar sobre la forma en que interactuamos con la vida de las figuras públicas. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Espero que este vídeo les haya parecido informativo, intrigante y que les haya dado una perspectiva más clara sobre la situación. Les invito a que compartan sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Anne de Hercel? ¿Creen que estas declaraciones traerán paz o generarán más debate? Me encantaría leer sus pensamientos y fomentar una conversación constructiva.
Y como siempre, si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta noticia, y si aún no lo han hecho por favor, asterisco suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuras entregas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Gracias por ver y hasta la próxima.